Agosto, mes de la Biblia. El poder de su palabra. Sociedad Bíblica de México es la institución responsable de presentar la vida que el Señor Jesús ofrece, poniendo la Biblia al alcance de todos los mexicanos, en la lengua que puedan leer, entender e interactuar con la palabra de Dios. Actualmente, el mundo atraviesa por situaciones económicas, políticas y de salud muy complicadas. Son tiempos de angustia, tiempos de tristeza, inquietud, zozobra, miedo, incertidumbre, temor, aislamiento, enfermedad y muerte. Las noticias de todos los días presentan un panorama oscuro a nivel mundial. Pero la gente, hoy más que nunca, necesita palabras de esperanza, palabras de vida eterna, necesita conocer el poder de la palabra de Dios. Por eso es que en la Sociedad Bíblica de México nos hemos preparado para transmitir en línea diferentes conferencias, talleres y conciertos, para llevar esperanza con la palabra de Dios. Tenemos la firme convicción de lo que dice el Salmo 107:20, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Celebra pues con nosotros agosto, mes de la Biblia, el poder de su palabra. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta transmisión en vivo que Sociedad Bíblica de México lleva de manera online a través de su plataforma www.sbm.org.mx y de sus redes sociales. Muchísimas gracias por participar durante todo este mes que estamos celebrando el poder de la palabra de Dios. Agosto, mes de la Biblia, el poder de su palabra. Y gracias a todos por sus comentarios, sus sugerencias, por mantenerse en contacto con nosotros. Díganme si no es poderosa la palabra de Dios cuando dice en el Salmo 119, versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Es por eso que Sociedad Bíblica de México trabaja incansablemente en llevar este mensaje de esperanza a aquellos que todavía no lo tienen. Por eso les animamos a seguir contribuyendo en la causa bíblica, mandando estos links, estos mensajes a aquellas personas, familiares, amigos que todavía no tienen este mensaje de esperanza. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. El día de hoy tenemos a Pedro Abiu de Tecnoiglesia con la conferencia El poder de la palabra en la tecnología aplicada a la iglesia y al ministerio. Les invitamos a escucharla. Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Pedro Abiu y muchas gracias por recibirme en este día en sus dispositivos. Estoy muy contento y agradecido por esta amable invitación que hemos recibido a través de la Sociedad Bíblica de México, y a todo el staff le quiero agradecer en este día y en especial al arquitecto Springer por tener la confianza de invitarnos y el cariño de, como siempre, de hacernos sentir como en casa, en la casa de la Biblia. Lamentablemente no podemos estar en persona. Llevamos, como todos ustedes saben, varios días y varios meses todos encerrados en un confinamiento, pero hemos aprendido algo. Yo creo que si nos ponemos a pensar un poquito acerca de todos estos días que hemos vivido encerrados, yo creo que hemos aprendido algo, y algo importante que debemos de tomar en cuenta es que siempre tenemos a la mano aquello que nos da aliento y nos da paz, nos da gozo y nos da vida, y ese es el poder de su palabra, y es lo que estamos celebrando en este mes de la Biblia, el poder de su palabra. Y en esta ocasión vamos a estar platicando acerca del poder de su palabra
aplicado a la tecnología en la iglesia y en el ministerio. Va a ser un tema muy interesante. Yo te pido que no te despegues, vamos a hablar algunos minutos, no va a ser muy largo, precisamente vamos a hablar de este tema y al final te voy a dar 3 puntos de cómo poder utilizar la tecnología para poder extender y compartir e impartir la palabra, el poder maravilloso de la palabra de Dios a través de la tecnología. ¿Ven? Vamos a comenzar y vamos a platicar un poquito acerca precisamente de este tema, el poder de la palabra en la tecnología aplicada en la iglesia y ministerio. La tecnología siempre ha evolucionado y es vital que entendamos que los líderes de las iglesias, los pastores y toda la gente que esté encargada de algún área en la iglesia, tenemos que entender cómo responder a estos cambios y a estas actualizaciones de la tecnología. Si miramos hacia atrás, 20 años hacia atrás o más, te vas a dar cuenta que pues ha sido drástico el cambio y el paisaje que estamos viendo ahora comparado con lo que veíamos hace 20 años, ¿no? Hay tendencias tecnológicas que están cambiando todos los días y que están desempeñando un papel más prominente al influir en la manera en la cual se hace iglesia y cómo se predica el evangelio en el mundo. Hoy en día muchas iglesias en todo el mundo están comenzando a aprovechar precisamente la tecnología para lograr buenos resultados y creo que esta plática va a hablar muy directo a tu corazón y va a dejar marca para poder entender que hay propósito en ello, ¿no? Les platico un poquito acerca de mí. Mi nombre es Pedro Abiu. Llevo un poquito más de 10 años impulsando esta parte tecnológica en las iglesias con un ministerio llamado Tecnoiglesia, donde lo que hacemos es precisamente hablar acerca de tecnología en las iglesias y hacia las iglesias a través de videos de YouTube, a través de nuestro blog que es tecnoiglesia.com. También tenemos una tienda en línea donde impulsamos el uso del audio, video, iluminación, internet, redes sociales, aplicaciones móviles para poder expandir el mensaje de Jesús a través de ello. Y pues te quiero invitar a que nos visites ahí en tecnoiglesia.com más al ratito cuando tengas oportunidad, si no nos conoces, y estamos para servirte. Ayudamos a las iglesias precisamente a crecer y a instalar equipos para poderles ayudar. Solamente entras y nos mandas un mensaje en el chat que está ahí y estamos para servirte en tecnoiglesia.com. Así que bueno, hay muchas formas de darnos cuenta que y de estar conscientes de que la tecnología realmente ha cambiado el mundo, como ya se los decía, y sigue avanzando, y siguen los cambios, y sigue toda esta parte como si fuera un motor y una maquinaria en la cual de una u otra forma vamos entrando todos nosotros a ser parte de este mundo globalizado. El mundo ya ha cambiado y de hecho volvió a cambiar. Ahora con toda esta situación del COVID estamos viviendo cosas que jamás habíamos vivido. Estamos viviendo situaciones que nunca habíamos imaginado, ¿no? Por ejemplo, es impresionante ver a cientos de niños, jóvenes, o bueno, no cientos, yo creo que son cientos de miles o millones de personas, y empezando desde niños pequeños, a cambiar la forma de aprendizaje a un aprendizaje virtual. Había mucha gente que lo hacía, pero ahora prácticamente medio planeta Tierra está inmerso en poder estar aprendiendo a través de la tecnología. Gracias a Dios que esto sucedió ahora. Si nos vamos 100 años atrás, en la peste española, la gripe española, perdón, antes fue la peste negra, después la gripe española, coincidentemente fue hace 100 años y luego el otro hace 200 años. Yo no sé si esto es una pandemia o una plandemia, no vamos a hablar de eso, pero sí nos damos cuenta que gracias a Dios podemos tener esta tecnología que, si bien estamos encerrados, nos permite poder acercarnos unos a otros, y ya está democratizada. No es solamente para jóvenes o para niños, adultos y adultos mayores pueden estarla disfrutando, y eso es interesante. Ahora, si nos ponemos a pensar acerca de la tecnología enfocada a la iglesia y nos ponemos a pensar cómo es que la tecnología
era parte aún en los evangelios, aún en el Antiguo Testamento, es un tema muy, muy interesante y muy, muy importante. Por ejemplo, aquí está el versículo de Éxodo 7:8, en la versión de Nueva Traducción Viviente. Dice: toma tu vara, le dice el Señor, y arrójala al suelo delante del faraón, y la vara se convertirá en una serpiente, ¿no? Como sabemos, el hombre siempre ha buscado crear herramientas, como en este caso una vara, para facilitar sus labores, ¿no? Esa vara, que era la vara de Aarón, servía para caminar, para apoyarse, para abrirse camino, tal vez en el campo con las plantas, tal vez arrear a algunos animales, no lo sé. Tiene muchos usos, es una herramienta. Y bueno, en la palabra de Dios podemos encontrar muchísimos ejemplos acerca de personas comunes como tú y como yo, que con la ayuda de artefactos creados por el hombre y por supuesto con la ayudadota, ¿no? Obviamente de Dios, pudieron realizar milagros, señales y maravillas. Ahora, la pregunta es: ¿pudo Dios haber realizado el milagro de derrotar a Goliat sin una onda? ¿O hubiera podido Moisés abrir el mar sin la ayuda de la vara de Aarón? La respuesta es bien fácil y bien sencilla. Claro que sí. Dios no necesita nada ni necesita de nadie para demostrar su poder. Pero nos dio la tecnología con un propósito. Escúchame bien, la tecnología es una herramienta. Repite conmigo, la tecnología es una herramienta y la vamos a usar para ello. ¿Lo creen? ¿Amén? Muy bien. Ahora, Jesús, ¿cómo utilizó Jesús la tecnología? Jesús utilizó la tecnología. La palabra de Dios nos muestra en los evangelios varios ejemplos acerca de eso, ¿no? Jesús la utilizó para cumplir su propósito. Utilizó, por ejemplo, la barca, ¿no? Aquí lo estamos viendo de este lado. Ahí de este lado, sí, de este lado. Utilizó la barca para predicar. Les enseñó a los discípulos acerca del evangelismo, precisamente usando las redes. Qué chistoso, ¿no? Ya lo habían pensado así. Les enseñó a predicar, les enseñó a compartir, les enseñó a darse cuenta que ellos habían sido pescadores para pescar hombres, habían sido preparados para pescar hombres y que Dios mismo, Jesús mismo, los iba a hacer pescadores de hombres. Pero ellos ya habían aprendido a usar las redes, ellos habían aprendido a utilizar la barca, que era un elemento tecnológico de ese tiempo. ¿Lo habían pensado así? Ahora, todo esto nos lleva a pensar en los avances. ¿A dónde vamos? ¿Qué es lo que hemos hecho como iglesia? ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Y qué es lo que podemos hacer como iglesia? Utilizando la palabra de Dios, la poderosa palabra de Dios, para alcanzar a otros. La tecnología ha avanzado y sigue avanzando. Podemos leer en Daniel, la palabra de Dios dice en Daniel, pero tú, Daniel 12:4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y después dice la profecía: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia, ¿qué? Aumentará. Y es lo que está sucediendo ahora. La ciencia está aumentando. Proféticamente, la poderosa palabra de Dios nos hablaba acerca de esta gran verdad que ahora es una realidad. Ponte a pensar en esto. Ahora podemos viajar de un lado a otro. Nos movemos de un lado a otro, así como dice la palabra en Daniel. Podemos cruzar los mares y en cuestión de horas estar del otro lado del mundo. Eso nos dice que la ciencia ha aumentado. Ahora, fíjense en esto que es muy interesante. Y en cuanto precisamente a este tema del aumento al conocimiento, hay un artículo que se publicó en un sitio web que se llama Digital Journal, que nos dice y nos habla acerca de esta sorprendente tendencia. Dice: hasta el año de 1900 el conocimiento humano se duplicaba aproximadamente cada siglo. O sea, cada 100 años había se duplicaba el conocimiento humano, no de una o de dos o tres personas, de toda la humanidad, cada 100 años.
hasta el año 1900 eso sucedió. Después, sin embargo, ya en 1950, o sea, 50 años después, el conocimiento humano se duplicaba cada 25 años. Ahora, desde el año 2000, o sea, hace 20 años, el conocimiento humano se ha duplicado cada año. Y hoy por hoy, 2020, nuestro conocimiento casi se duplica a diario. Nos dice precisamente esta persona llamado Tim Sandel, que traducido, él comenta, dice, el conocimiento se duplica casi todos los días y sigue aumentando. Ahora, la pregunta es, ¿en dónde está la iglesia? ¿Dónde estamos aquellos que confiamos, que creemos en el Señor, que sabemos que existe la verdad, que sabemos quién es Él, que sabemos lo que podemos lograr con Él? ¿Dónde estamos? ¿En dónde estamos parados? La verdad, en ocasiones parece que nos quedamos en los principios de los evangelios, ¿no? A veces la religiosidad nos impide avanzar, el no usar las tecnologías de la manera correcta. También hay una línea muy delgada que en unos minutitos vamos a platicar y vamos a hablar acerca de eso, ¿no? Pero la pregunta es, y es una pregunta muy interesante, que yo quisiera que nos la hagamos todos juntos: ¿cómo utilizar la tecnología en pro del evangelio? Hay formas, claro que las hay. Hay formas de poder utilizarla. Seas una iglesia o de un ministerio más conservador o más moderno, tienes la forma, las herramientas y la capacidad de poderlas utilizar. Escucha, cada día en todo el mundo millones de iglesias literalmente utilizan las tecnologías de audio, video, iluminación, música, redes sociales para predicar el evangelio y amplificar el mensaje de Jesús para que todos lo escuchen. Eso es una herramienta. De hecho, es algo que nosotros como Tecnoiglesia buscamos realizar con las iglesias, impulsar a los ministerios, a las iglesias y a los cristianos a utilizar la tecnología a favor del evangelio. Cuando Dios nos empezó a hablar acerca de esto, a decirnos, bueno, tú te vas a enfocar, yo quiero usarte en esto. Yo recuerdo cuando yo tenía 8 años, yo veía escenarios, veía pantallas gigantes, veía gente hablando de la palabra de Dios. Yo todavía no era cristiano, nadie me había hablado acerca de Jesús, pero tenía visiones acerca de la tecnología que ahora puedo ver que cuando yo era pequeño no existía. Y Dios había puesto eso en mi corazón. Y casualmente yo no me veía en el escenario, me veía detrás de, ¿no? Entonces Dios pone tanto el querer como el hacer. Posiblemente has tenido sueños, has tenido deseos de hacer cosas para Dios. Posiblemente se sientan muy locas, muy extrañas o fuera de lo que en general las personas aspiran o quieren ser. Pero Dios puede lograrlo a través de ti. Lo único que tienes que hacer es permitir que Él lo haga y tomar esas herramientas que posiblemente ya sabes utilizar para platicar, para hablar, para testificar y para demostrar el poder de Dios y el poder de su palabra en esta generación. Ahora, de hecho, en Mateo 24, los discípulos de Jesús le preguntaron acerca de estas señales de su regreso, cuando él iba a regresar. Vamos a ver qué fue lo que les dijo. Y dice, y será predicado este evangelio del reino, ¿en dónde? En todo el mundo. Así dice la palabra de Dios. En todo el mundo. Para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24, versículo 14. En todo el mundo. ¿Cómo puede suceder eso? ¿Cómo Jesús pudo, hace, 100 años, este versículo, la gente a lo mejor no podría saber cómo iba a suceder? ¿Cómo en todo el mundo la gente iba a poder escuchar el mensaje de Dios? Obviamente Dios estaba hablando acerca de las herramientas que iba a haber en estos días para poder enviar el evangelio a tantas personas que lo necesitan.
El mundo era muy diferente cuando Jesús entregó esta profecía. La comunicación era limitada, los mensajes eran llevados a pie o en barco o a caballo. Tomaba muchísimo tiempo, a veces demasiado tiempo, correr la voz, pero ya no. Lo que comenzó con la imprenta finalmente se convirtió en internet, en teléfonos inteligentes, acceso instantáneo con solo mover un dedito a cualquier cosa, a cualquier momento. Puedes desde pedir una pizza hasta ver una película, hasta hablarle a alguien que está del otro lado del mundo y aparte, además con video en tiempo real. Es impresionante. Pero ¿qué estamos haciendo con esto? No nada más permitas que te asombre la tecnología. Utilízala para él. Escucha bien esto. En la actualidad, aproximadamente 2.700 millones de personas en todo el mundo tienen teléfono móvil. ¿Estás escuchando? 2.700 millones de personas, lo que pone a su alcance este enorme conocimiento colectivo del hombre en cualquier momento. Las palabras de Jesús en Mateo 24:14, la verdad es que hasta ahorita nunca habían tenido más sentido que lo que está sucediendo hoy en esta era. El internet que traes en la bolsa y en cualquier persona significa que ahora existe el potencial como nunca antes de que el verdadero evangelio y el poder de su palabra se predique efectivamente a todo el mundo y a todas las naciones. Si lo crees, di amén conmigo. ¿Ok? Ahora, hay una frase muy interesante que estuvo de moda hace algunos años. WWJD, What would Jesus do? Que en traducción es, ¿qué hubiera hecho Jesús? ¿Qué hubiera hecho Jesús si tuviera todo esto? Esta frase, al contrario de lo que pudiéramos pensar, no es una moda reciente. En 1896, un escritor llamado Charles Sheldon publicó una novela que se trataba acerca de un pueblo que fue transformado después de que sus habitantes se comprometieran antes de hacer cualquier cosa a siempre preguntarse ¿qué hubiera hecho Jesús? Y esta en la historia los lleva a ser honestos y sinceros por todo un año. Ahora, ¿qué hubiera hecho Jesús si tuviera estas herramientas? ¿Qué hubiera hecho Jesús? A Jesús le gustaba predicar, por ejemplo, con parábolas, ¿no? Es hermoso porque me encanta la parábola del hijo pródigo, por ejemplo. Y he visto muchas películas, he visto versión en caricatura, y cada vez me asombra más la forma creativa en la que Jesús enseñaba acerca del perdón, acerca del arrepentimiento, acerca del amor de un padre, acerca de no tener celos de tu hermano, tanto englobado en precisamente esta historia, esta parábola del hijo pródigo. ¿Qué hubiera hecho Jesús con lo que tenemos ahora? Estoy seguro de que él hubiera hecho películas, hubiera utilizado la música y los medios masivos de comunicación, tal vez las redes sociales, para predicar el amor de Dios. Era lo que él hacía. Yo estoy plenamente consciente y seguro que Jesús, cuando dijo que mayores cosas haríamos que él, hablaba de precisamente tener estas herramientas para poder hacer masivamente lo que él siempre hubiese querido hacer en ese momento, que lo sigue haciendo a través de ti y a través de mí, pero quiere llegar más allá y tú vas a ser parte de eso. Amén. Amén, yo lo creo. Estamos ya casi llegando al final. Yo te recuerdo una vez más, no te vayas, quédate al final porque te voy a dar 3 tips muy importantes para poder utilizar la tecnología dentro de tu iglesia, tu ministerio, tu llamado personal, ¿ok? Así que mantente aquí. Ahora, hay una línea muy, muy delgadita, muy, muy delgada que tenemos que cuidar, ¿ok? Es una línea muy, muy delgada. El problema es que hay una línea que está ahí latente al usar la tecnología y el permitirse ser usada para cosas incorrectas. Hay veces que esta tecnología te puede envolver, o el uso de las mismas, y convertirte en esclavo
de la misma tecnología. El abuso en el uso de las tecnologías puede llevarnos a desfasarnos, ¿no? Me da mucha risa esta frase. Bueno, me da risa, me hace pensar, pero es fuerte. Digo, no está en la palabra, no está en la Biblia, no se ofendan. Digo, la saqué de alguien que era un pensador y una persona muy, muy inteligente. Decía: temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad. Temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad. El mundo solo tendrá una generación de idiotas. Albert Einstein. Y es cierto, o sea, cuando la tecnología sobrepasa la humanidad. Y es interesantísimo ver ahora que una persona, no digamos común, porque pues es extraño hablarlo, pero casi a veces es la mayoría de las personas. No estoy seguro que los cristianos lo hagan así, pero buscan pareja en aplicaciones por internet. La aplicación te dice con quién puedes emparejar y con quién no. Y después de decidir que acabas de emparejar con X persona, te vas a otra aplicación para decir a dónde lo vas a invitar a cenar y cuál es la que te conviene más, ¿no? Y cuando vas al restaurante pones un GPS para que te guíe cómo llegar a ese lugar. Somos dependientes totalmente de la tecnología, ¿no? Aquí vemos una imagen de gente ya descerebrada, ¿no? Con el teléfono ahí que los está consumiendo. No quiero llegar al punto religioso y de juicio con respecto a esto. No es mi intención. Simplemente es que tengamos en claro que la tecnología es un arma de dos filos, y que también hay una línea muy delgada que podemos pasar y llegar a ser dependientes de, en lugar de utilizarla para, ¿no? Por ejemplo, el abuso de las tecnologías, en el uso de las mismas, puede llevarnos a la procrastinación. Es una palabra muy extraña, ¿verdad? Pero la procrastinación es la acción de postergar actividades o situaciones a fin de desarrollar otras que nos parezcan agradables. O sea, es dejar de hacer algo que tienes que hacer y empezar a hacer algo que es más agradable para ti. Especialmente se refiere a la asociación de actividades que se dejan a un lado con una molestia o incomodidad y que precisamente pues te llevan a tal vez navegar en las redes sociales o jugar un videojuego en el teléfono que te causa tal vez tranquilidad o te calma la ansiedad, ¿no? Y bueno, se ha demostrado una tendencia aguda hacia la procrastinación al usar dependientemente el internet o los dispositivos móviles. Y eso es desarrollar una adicción. Ahora, ¿qué es una adicción? Bueno, se entiende por adicción cualquier hábito que es compulsivo, que resulta nocivo para una persona. Cuando no hay sustancias que son involucradas como el alcohol o las drogas o el tabaco, es más difícil, es más complicado establecer una diferenciación entre una conducta que es adictiva y el desarrollo de pues, algo que puede ser un hobby, por ejemplo, ¿no? Pero para caracterizar una adicción, se puede establecer que hay un deterioro en la calidad de vida. Es la forma en la que tú te vas a dar cuenta si hay una adicción a la tecnología o que la pueda haber con alguien de tu familia, tal vez tus hijos, tus hermanos o tus mismos papás, ¿no? Si hay un deterioro en esto, ya hay una conducta o una raíz a la conducta adictiva. Entonces eso puede llevar hasta la compulsión y a la ansiedad. La verdad es que es algo fuerte. Yo he visto gente que sufre mucho de esto y es triste. Y yo creo que esa es una de las razones por las cuales de pronto la iglesia ha hecho hazte para allá, ¿no? A la tecnología. Pero hay formas de evitar caer en esto. Por ejemplo, hay mucha gente adicta al celular. Ahora, ¿cómo te puedes dar cuenta de que eres adicto o no eres adicto al celular? Bueno, hay una prueba muy sencilla. ¿Qué es lo primero que haces al despertar cada mañana? Si lo primero que haces al despertar es voltear y ver tu teléfono, posiblemente tengas una adicción a la tecnología. Hay diferentes niveles de la misma, pero tienes que tener cuidado. Ahora, imagínate en esto. Imagínate. ¿Qué pasaría que si lo primero
que tomáramos en la mañana fuera la Biblia? Todo sería muy diferente, ¿no crees? El poder de su palabra puede cambiarte, puede transformarte, puede abrazarte, puede sanarte. Yo te invito a que hoy, esta noche, dejes el celular apagado y lo dejes en la sala, lo más lejos que puedas tenerlo, a determinada hora, tal vez, no sé, si te duermes 10, 11 de la noche, pues lo apagues a las 8. Pases tiempo con tu familia. En estos días que hemos estado encerrados, a veces nos damos cuenta que estamos, pero no estamos. Lamentablemente ahora la tecnología hasta cierto punto nos acerca con los que están lejos, pero a veces nos separa de los que están cerca. Como pastor, líder o tal vez como cristiano, te puedes dar cuenta de esto y puedes decir, sabes que sí amo a Dios, pero hay cosas que me han estado alejando, hay cosas que me han estado distrayendo de poder hacer las cosas correctas delante de Dios. Y posiblemente la tecnología, el uso de las redes sociales o la procrastinación, el posponer cosas por estar perdiendo el tiempo o por tener un sentimiento en tu mente de tranquilidad al poder estar tal vez navegando, viendo memes o cualquier cosa. Tal vez puede ser que estés un poco preocupado o preocupada por tu trabajo, por la situación actual, y esa es la forma en la que te escapas. Déjame decirte que está la palabra, no solamente para escapar tu mente, que no es para eso, la palabra está para alimentar tu corazón, para darte vida, para levantarte y para darte aquello por lo cual has sido creado. Así que no satanicemos la tecnología, pero tengamos mucho cuidado. No debemos de ver solo lo malo. La herramienta en manos correctas puede bendecir o puede maldecir. Puedes usar un cuchillo para hacer de comer a muchos niños de África, ¿no? Pero también puedes con el mismo cuchillo hacerle daño a alguien. En nosotros está la decisión. Y es lo mismo, es una herramienta, así que hay que cuidarlo. ¿Ok? Ok. Bueno, nos quedan unos minutitos y vamos a los puntos. 3 puntos importantes para utilizar la tecnología y utilizarla para compartir el evangelio. ¿Ok? A ver, son 3 ideas para utilizar la tecnología para poder compartir el evangelio y el poder de la palabra de Dios. El número 1, escuchen muy bien. Da testimonio de lo que Dios ha hecho en ti. Mira, puedes utilizar las redes sociales. Trata de identificarte con la audiencia. Tal vez haciendo videos, puedes hacer tal vez, si te gusta dibujar o te gusta hacer diseños, frases que les bendigan, basadas en la palabra, porque la palabra tiene poder. El poder de la palabra está implícito, está escrito ahí, porque fue palabra hablada por Dios y se quedó plasmada, está ahí. Cuando tú la hablas, es algo que Dios habló. ¿Me explico? Entonces, pásalo, quita toda religiosidad de ti, testifica lo que realmente Dios ha hecho en tu vida. Y puedes utilizar las redes sociales, son totalmente gratis y están ahí para poder bendecir a mucha gente. ¿Ok? Número 1, te lo repito, da testimonio de lo que Dios ya hizo en ti. Número 2, la segunda idea para utilizar la tecnología a favor del evangelio. Utiliza los talentos que Dios te dio para llegar al corazón de la gente. Por ejemplo, puedes hacer un monólogo cortito, ¿no? Hablando de tu historia, hablando de algo simpático posiblemente, algo que te sucedió, y de ahí lo puedes conectar con un mensaje que la gente se puede identificar también, ¿no? Por ejemplo, puedes hacer mini películas actuadas con tus amigos o con actores, ¿por qué no? También. Y poner ahí el problema y la solución a través de la palabra. O también puedes cantar y puedes cantar una canción que refleje el amor de Dios y que comparte el poderoso mensaje del evangelio. Puedes hacer muchas cosas. Posiblemente puedes hacer una pintura y grabarte haciendo la pintura y mostrando y explicando lo que Dios está poniendo en tu corazón para pintar lo que estás pintando. Dios te dio talentos, úsalos. Usa los talentos para Dios. Nadie te lo impide. De la misma forma que tú le das repostear o le das like o reenviar un meme, de esa misma forma puedes tú crear mensajes
para bendecir a otros. Y número 3, que es algo súper importante, y con esto voy a cerrar este mensaje, es enseña a otros. Haz discípulos. El supremo llamamiento es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Cómo puedes ir a todo el mundo? Muy fácil, ya lo explicamos, lo platicamos, lo contamos a través de las redes, a través de internet. Ya está la tecnología, la plataforma está ahí, simplemente necesitas dar el paso. Puedes, por ejemplo, crear cursos en línea, puedes a lo mejor hablar, si tú eres un ejecutivo, una persona preparada, puedes decir, bueno, voy a dar cursos para emprendedores y les voy a enseñar cómo hacer su negocio, y ahí cuando los tienes ahí, háblales de la palabra de Dios. O puedes crear cursos de la palabra de Dios. Puedes crear un canal de YouTube, un programa en vivo, conectarte y transmitir en vivo, respondiendo preguntas, ayudando a la gente en tiempo real, donde puedes enseñar también las enseñanzas, valga la redundancia, de Jesús en línea. La verdad es que te vas a sorprender cuántas personas puedes alcanzar y cuántas vidas puedes cambiar con la ayuda de la tecnología. Dios puede hacerlo y quiere hacerlo contigo. Y al fin y al cabo, pues son herramientas. Pues Dios las utiliza y te utiliza a ti para hacer el milagro. Amén. ¿Lo creen? Pues yo también lo creo. Pues muchísimas gracias por poderme recibir en este día. Y para mí es un honor ponerme a tus órdenes en lo que necesites. Ahí está mi Instagram y puedes encontrarnos en las redes sociales como Tecnoiglesia, en todas, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Twitter. Estamos para servirte y obviamente en nuestra página tecnoiglesia.com. No se olviden que va a haber más conferencias y hay muchísimas cuestiones que puedes encontrar precisamente en este mes de la Biblia aquí en Sociedad Bíblica México. Te invitamos a que visites también pues el piso de venta donde están diferentes versiones de la Biblia y libros también. Está increíble. Si no te has dado una vuelta y estás en la Ciudad de México, ven y date una vuelta para recibir y para encontrar precisamente el poder de su palabra implícito en la Biblia, que es precisamente el libro más hermoso, más poderoso que ha sido creado para bendecir a muchos y para bendecirte a ti. Muchas gracias por este tiempo. Que Dios los bendiga a todos. Gracias. Hasta luego. Bye.
Agradecemos a Pedro Abiu su colaboración y a todos ustedes que sigan en sintonía con agosto, mes de la Biblia, el poder de su palabra. Muchísimas gracias también por compartir estos mensajes. Y es un gusto para nosotros contar con la colaboración de Esteban Castro, director de CBN y amigo de Sociedad Bíblica de México. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Esteban Castro, director nacional de CBN México y productor general del programa Vive Más, que se transmite los sábados a las 3 de la tarde en el canal A+ de Azteca a nivel nacional. Agradezco profundamente a Sociedades Bíblicas de México la oportunidad de participar en este esfuerzo en el mes de la Biblia con el tema El poder de su palabra. Y mi conferencia de hoy se llama así, El poder de su palabra en los medios audiovisuales. Quisiera comenzar con algo de inspiración. Esta conferencia está dirigida a todos los comunicadores cristianos, a todos los que aspiran a utilizar los medios de comunicación, los masivos, los nuevos, para compartir el mensaje de Jesucristo y hacer discípulos. Estos versículos han marcado mi vida a lo largo de mis muchos años, para no decir intimidades, no revelar intimidades, y han sido regalos de parte de Dios para el ministerio que me ha permitido desarrollar. El primero es Salmo 105:1, que dice: den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus obras entre las naciones. Somos llamados a proclamar lo que Dios ha hecho. En Mateo 28, 19, 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es enseñanza también parte del ministerio de comunicaciones. Y finalmente en Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder, y este me encanta, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Eso de ser testigos verdaderamente me apasiona, porque le contamos a la gente de lo que nosotros mismos hemos visto en nuestro caminar con Jesús. Queremos que esa experiencia sea viral y que la gente desarrolle su propia experiencia en su relación con Jesús. Ahora estamos en tiempos de coronavirus. ¿Qué es lo que está sucediendo? Los expertos lo llaman la cuarta transformación digital o industria 4.0. Veamos algunas frases de los medios de comunicación. La tecnología se ha confirmado definitivamente como un elemento que une, agiliza y ayuda y mantiene en vida personas y negocios. El Economista. Hoy en día, la práctica totalidad de nuestros hábitos y costumbres, consumo, negocio, ocio, pasa por un universo online. El País. Un fenómeno biológico nos está hundiendo en la virtualidad. Si al ritmo del año pasado la transición digital se hubiera completado, digamos, en 30 o 40 años, es muy probable que tras la pandemia este plazo se reduzca dramáticamente. Esto lo dice el New York Times. Ante esto, ¿qué estamos haciendo nosotros como comunidad cristiana? He tenido la experiencia de hablar con muchas personas que han llamado a nuestro centro de consejería durante la transmisión del programa y nos han dicho que sus iglesias están cerradas, que no pueden ir a la iglesia o que la iglesia no tiene los recursos para mantenerse en contacto por medio de sus conferencias, por medio de sus enseñanzas, etcétera, porque no tiene ni el recurso ni el conocimiento para hacerlo aprovechando los recursos que la tecnología nos da. Pero también hay personas que no pueden pagar ni siquiera en su teléfono celular los datos para estar conectados con su iglesia y seguir creciendo en el conocimiento de Cristo. Ante esta situación, nuestra opción es reconocer que el nuevo campo de batalla es el Internet y el recurso audiovisual es verdaderamente una bendición en estos tiempos. Podríamos decir que el YouTube está tomando la preponderancia que en su momento tuvo la televisión. ¿Qué está viendo la gente en YouTube?
Esta es una lista que encontré. Desafíos, story times, que son historias de personas que están contando anécdotas, hauls, que son videos donde la gente compra algún artículo y lo muestra, tutoriales, preguntas y respuestas, motivación y consejos. Por lo menos en esa lista hay dos cosas, dos elementos que nosotros como pueblo de Dios podríamos aprovechar e impactar con el recurso audiovisual. Recordemos lo que la gente está consumiendo en línea, redes sociales y desafortunadamente pornografía. Y eso está causando muchísimo daño. Ahora, las redes sociales no son malas, no las vamos a satanizar, jamás. Es un medio de comunicación, son los nuevos medios. Sin embargo, Neil Postman, un filósofo moderno, tiene una frase en su libro que se llama Amusing Ourselves to Death, donde explica que cuando la gente se dedica únicamente a entretenerse, eso representa un desgaste, un deterioro en la sociedad. Desafortunadamente, las redes sociales están hechas principalmente para entretener. Claro, algunos nos metemos ahí para informarnos, pero yo quisiera que usted hiciera el experimento con algunos más jóvenes y preguntarles, ¿para qué se meten a redes sociales? Principalmente están buscando entretenimiento. La palabra de Dios, las enseñanzas de Jesús, ¿son entretenidas? Le hago esa pregunta. Desde mi punto de vista, podemos presentarlas de una manera dinámica, agradable, moderna y relevante que haga de las redes sociales el nuevo espacio donde convivimos e impactamos a la gente con el mensaje de Jesús. ¿Por qué incursionar en el medio audiovisual? Primero quisiera compartir con usted algunas ideas de para qué sirve el medio audiovisual. A través de su evolución, los medios audiovisuales han cumplido principalmente estos propósitos: contar historias de una manera mucho más clara y entretenida, mostrar explícitamente personas, situaciones, objetos, lugares, etc., comunicar un mensaje con una mayor cantidad de recursos. Hago énfasis en esas tres funciones: contar historias, mostrar algo que tal vez no pueda mostrarse con la misma especificidad en un periódico, en una revista, en una fotografía o en la radio, etc., y comunicar un mensaje con más cantidad de recursos. Recordemos el origen de la palabra hogar. Y esta es una fotografía de una de nuestras producciones en las que Alan Fernando se disponía a entrevistar a Torres Nilo, un jugador allá en Monterrey, un jugador de fútbol cristiano con un gran testimonio. Las pláticas alrededor del fuego era lo que constituía un hogar. Hogar viene de hoguera. Y en esa hoguera los miembros de una familia, de una comunidad, compartían sus pensamientos, hablaban, se comunicaban y contaban historias. Contar historias es algo que siempre nos ha apasionado a los seres humanos. ¿Y qué historia más hermosa que podríamos decirlo así, las aventuras milagrosas de Jesús en la faz de la tierra cuando caminó entre nosotros? Y el tema ha sido cómo contar esas historias. Veamos un poco lo que es el lenguaje audiovisual y la iglesia. El lenguaje audiovisual, en su función más dinámica, permite comunicar con mayor efectividad y alcance poblacional las enseñanzas de la palabra de Dios. También permite crear un acercamiento entre la iglesia como institución y sus miembros. Y eso es muy, muy importante, porque no solamente estamos hablando de entender a los miembros de una congregación como un grupo pasivo que nada más recibe de parte de la iglesia las enseñanzas. Sin duda cumple una gran función en ese sentido la iglesia. Pero la comunidad no es una dinámica en una sola vía. La comunidad permite la interacción. Y cuando la gente comienza a ver lo que su iglesia está haciendo en tiempos del coronavirus, cómo está sirviendo,
¿Qué iniciativas tiene? ¿Qué grupos nuevos tiene? ¿Qué opciones tiene para mí? Se crea un sentimiento de pertenencia que sin duda fortalece a la iglesia. Incrementa el sentido de pertenencia al producir contenido especializado y específico. Le pongo un ejemplo. En el fútbol, los aficionados del Barcelona y del Real Madrid consumen muchísimo del contenido especial que sobre esos equipos se produce para los seguidores. Aquí en México hay un experimento ya con las Chivas Rayadas de Guadalajara que tienen su propio canal para que la gente lo siga y vea todo el contenido que está produciendo. ¿Por qué cada iglesia no se convierte en un medio de comunicación digital, relevante, actual, que le lleve a sus miembros productos audiovisuales que lo hagan sentirse alimentado espiritualmente, pero también que sienta que es parte de una comunidad que está impactando con el mensaje, pero aún así con las enseñanzas prácticas puestas en práctica de Jesús? Finalmente, alcanza a una mayor audiencia en segmentos de interés diversos. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo como iglesia un producto audiovisual que solo los miembros de esa iglesia puedan consumir. Recuerden que la gente lo comparte, le da like, se lo manda a personas específicas, lo recomienda, etc. Es muchísima la interacción. Y verdaderamente aquí se cumple un precepto de la palabra de Dios que nos enseña que su palabra nunca regresa a él vacía. Entonces tenemos que hacer que esa palabra fluya en medio de los nuevos medios. La producción, y aquí es muy importante, hay que comenzar a desarrollar, y yo invito a la gente en las iglesias a incluir el desarrollo de contenido audiovisual como parte de su estrategia de evangelismo y discipulado en la iglesia. Pero para eso es necesario entender el concepto de producción. Producir es a la vez crear a partir de la nada en la mente de sus autores y sus espectadores y administrar las personas, los recursos y las operaciones con los que sustancian esa creación. Y es muy diferente a la realización. Yo puedo tener un equipo de producción que se encargue de las luces, de las cámaras, del sonido. Sin embargo, se requiere incorporar un concepto adicional, que es la realización. La realización designa todos los procesos técnico-artísticos que se llevan a cabo, desde que surge la idea hasta que el producto audiovisual llega al público. Se unen lo creativo, lo técnico y lo teórico. El realizador se encarga de embellecer el producto y darle una calidad superior más allá de simplemente grabar algo. El realizador conoce detalladamente todos los elementos y cómo pueden interactuar para que el producto audiovisual que estamos utilizando para evangelizar, para discipular, tenga una mayor calidad. Y usted me va a decir, ¿por qué voy a invertir en calidad cuando de repente Perico de los Palotes se pone frente a su teléfono, dice 4 cosas, para no utilizar ningún epíteto, y se vuelve viral? La razón es que somos llamados a la excelencia, somos llamados a la innovación, somos llamados a la integridad. Y lo que hacemos verdaderamente tiene que ser como para Dios. Esa es la razón. No compitamos con lo que no tiene calidad, compitamos con lo que sí lo tiene. ¿Y por qué hablo de competencia? Porque efectivamente allá afuera, mi hermano, mi hermana, hay una competencia con los antivalores que adversan las enseñanzas de la palabra de Dios. El proceso, selección y desarrollo de la idea. Y aquí quiero dar algunas opciones de qué tipo de producto audiovisual podría su iglesia comenzar a producir. Antes era muchísimo más caro producir contenido. Algunos jóvenes con los que trabajo han producido contenido de mucha calidad con un teléfono celular, con una cámara fotográfica de bajo costo que graba video en alta definición, con una computadora
que ahora vienen bastante poderosas, incluso las de gama media, editan una historia. Le ponen música, le agregan imágenes. Realmente el problema no es no tener los recursos, es no pensar sabiamente en la mejor manera de utilizarlos. Una vez que usted ha desarrollado la idea, y ya le voy a compartir esas ideas, viene un proceso de planeación que se conoce como preproducción. Posteriormente, usted hace su grabación, su rodaje. Y con ese material, usted hace la postproducción, termina el proyecto hasta que logra exhibirlo o explotarlo comercialmente, podríamos decir, pero para nuestros términos podríamos decir explotación a secas. El concepto no se trata, por tanto, solo de producir, sino de producir en y para un determinado contexto. Para determinar el tipo de producto audiovisual funcionan varias cosas: la ideología, el tema, el público meta, los recursos y la distribución. La ideología, pensemos, ¿para quién quiero yo elaborar este mensaje? ¿Para los miembros de mi iglesia o para gente que aún no conoce de Dios? El lenguaje no puede ser el mismo, porque una persona que aún no tiene una relación personal con Jesús no va a entender algunos conceptos que alguien que ya ha dado pasos de fe, que lleva años orando, leyendo la palabra de Dios, congregándose, va a entender con mayor facilidad. El tema, eso depende de la línea editorial de cada congregación, pero sabemos que nuestra prioridad es compartir el evangelio y hacer discípulos. El tercero es el público meta. Como le estaba diciendo, eso es muy importante. Los recursos que tengo a mi disposición. Hay muchas iglesias que tienen cámaras para grabar sus servicios, pero están siempre en un tripié. Nunca salen a la calle. Y yo me pregunto si no estamos ahí perdiendo una oportunidad. Veamos algunos géneros audiovisuales en los cuales podría incursionar la iglesia cristiana en México y en Latinoamérica. Hay géneros que son argumentales y documentales. Los argumentales son los narrativos, un relato, una construcción dramática, como una película, un corto. Hay un conflicto, hay una resolución y generalmente es ficción. Eso está padre, podríamos decir, en México. Sin embargo, yo recomendaría que repasáramos los géneros documentales. En los géneros documentales los hechos son contados y no representados. Hay abundante documentación y además está basado en la realidad. Pienso que este tipo de contenido permite construir algo que muchísimas personas no tienen en las redes sociales, que es la credibilidad. La iglesia necesita ser creíble y de eso también va a depender en alguna medida su relevancia. ¿Por qué no damos cuenta de lo que hacemos? ¿Por qué no le contamos a la comunidad lo que estamos haciendo para servir a los demás, las iniciativas evangelísticas que tenemos? Estas fotografías son de dos proyectos de ayuda humanitaria que desarrollamos en Club 700 México, que es nuestra asociación civil. La primera fue la reconstrucción de una casa para una familia que vivía literal, una mujer y sus 3 hijas, en el techo de una casa, un espacio que les prestaron, y ahí hizo 4 cartones, 4 pedazos de madera, y ahí se metió esta señora con sus hijas. Y gracias a Dios pudimos, con la ayuda de todos nuestros donantes, hacer una casa para ella, una vivienda digna, y se sumó la comunidad. Y de repente ya estábamos terminando la casa y la gente comenzó a traer muebles. Nos unimos con la Asociación Doctora Elga por México, allá en Sinaloa, y verdaderamente fue impactar a esta familia, pero también compartirle el mensaje de Jesús. Y a la derecha está un proyecto relámpago que hicimos junto con Operación Bendición para llevar el superlibro, nuestra serie animada, a niños que lo habían perdido todo a causa de una tormenta en el norte del país. La otra opción es el docudrama testimonial. Durante más de 10 años tuve el privilegio de viajar por toda Latinoamérica produciendo docudramas testimoniales, que básicamente es una persona que tuvo un encuentro personal con Jesús, que le entregó su vida y a raíz de eso Jesús
hizo una obra milagrosa en él y esta persona ha prosperado en su fe, ha dado frutos dignos de arrepentimiento y se mantiene fiel. Entonces, ese tipo de contenido a lo largo de los años verdaderamente nos ha permitido tener un impacto en las personas. Hemos notado la reacción de la gente cuando escucha estos testimonios. ¿Por qué? Porque los teléfonos comienzan a sonar. Este es un vínculo a internet donde pueden ver ustedes el testimonio de Danilo Montero, uno de los muchos que Dios me permitió grabar, pero básicamente es el número 1 en YouTube, en la página de Club 700, que es un programa que hicimos por muchos años para toda Latinoamérica y ahora mutó a Club 700 Redes. El otro género es la entrevista. ¿Por qué no crear espacios de entrevista? Y realmente ahí los animo y los desafío, porque he visto excelentes entrevistas que se han hecho en Instagram. Entonces es una persona de fe, una persona con experiencia pastoral, con experiencia en la consejería, entrevistando a otros sobre su experiencia en su caminar con Jesús. Y montones de gente ve eso. Y realmente únicamente necesitan su celular y una excelente planificación. La entrevista es muy atractiva. Este es una entrevista que hicimos a un personaje que se llama Manito Conferencista, que en realidad es el doctor Charlie Otero, un hombre de Dios, que llegó a dar testimonio al programa. Eso lo grabamos en Acapulco. Y una entrevista que hicimos con Nadia en el programa Vive Más, fue lo que nos otorgó el premio Águila al mejor programa de televisión en el año 2019. Le voy a dejar el vínculo acá para que también lo pueda ver. El otro es el reportaje, las noticias. Tenemos un programa de televisión dentro de la estructura de CBN Internacional que se llama Mundo Cristiano. Tuve el privilegio de ser el primer conductor y el primer productor del espacio junto con el señor Stanley Jeter. Y ahí pudimos ver el impacto que tiene en la gente conocer la otra parte de la historia, que es la óptica de la iglesia, la óptica bíblica, para explicar los acontecimientos. Es un punto ciego. Cuando usted ve las noticias, usted ve que la parte espiritual, a pesar de que es una dimensión reconocida del ser humano, literalmente se ignora. Y cuando digo se ignora no es que no se sabe, no, es que lo pasan de largo. No obstante, siempre ha sido un reto para los periodistas cristianos encontrar otras personas que puedan animarse a salir a la calle, a hacer un reportaje que ponga en contexto espiritual, bíblico, teológico, los acontecimientos. Eso siempre ha sido un reto. Tuve muchísima dificultad, me acuerdo cuando comenzamos hará unos, tal vez más de 10 años, ya no recuerdo cuántos, conseguir corresponsales, hijos de Dios, temerosos de Dios, dispuestos a hacer un reportaje. Y le cuento, no es tan difícil, no es tan difícil. Necesita, por supuesto, entrenamiento, necesita sólidos valores y principios éticos, compromiso y esfuerzo, pero de que se puede hacer, se puede. Y aún más nosotros, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que tenemos al Creador del universo caminando junto a nosotros. Quisiera proponerle esta actividad. Tomando en cuenta los recursos que tiene a su alcance, ¿qué producto audiovisual puedo diseñar para hacer discípulos? Tómese unos minutos y considérelo. ¿Qué tiene? ¿Un teléfono celular con una buena cámara? ¿Tiene una laptop? En su iglesia hay una cámara, hay un micrófono, hay una luz. ¿Qué tiene? De repente una camarita de una GoPro, por ejemplo, que se han vuelto muy populares. ¿Qué tiene usted que pueda con su ingenio utilizar para crear un producto audiovisual y colocarlo en redes sociales y contribuir a esta gran conversación en la que de repente la parte espiritual también está quedando de lado? Quisiera llegar a algunas conclusiones. Déjeme ver cuánto tiempo me queda. Me quedan 8 minutos. Excelente. El tiempo es el recurso principal de nosotros
los productores, los realizadores audiovisuales. ¿Y sabe qué? Se nos está acabando el tiempo. No podemos ignorar la importancia de los medios de comunicación y de los nuevos medios dentro de la estructura y de la estrategia de la iglesia cristiana. Yo quisiera motivarlo con algunas conclusiones. La primera, incorporar las capacidades de producción y realización a la labor de evangelismo y discipulado no solo redunda en la expansión del reino, sino en una mayor fortaleza de la iglesia como institución. ¿Por qué genera crecimiento dentro de la iglesia? Le voy a contar. Tenemos un material que está en nuestro corazón que se llama el Superlibro Edición Educativa. Es la caricatura del superlibro, pero preparada para que sirva de material para la escuela dominical. Y sí, es un material de discipulado para niños, pero ¿sabe de qué nos hemos dado cuenta? Que algunos pastores han sido muy dinámicos y muy creativos y lo están utilizando como herramienta evangelística. ¿Cómo? Hacían las clases basadas en el superlibro, los niños de la comunidad comenzaban a acercarse, comenzaban a experimentar a Jesús, el Señor comenzaba a transformar sus vidas, estos niños iban para su casa y en la casa los papás, los abuelitos, sus tíos, los adultos con los cuales convivían, notaban, qué raro, ¿qué le pasó a este niño, a esta niña? ¿Qué le estarán diciendo en esa iglesia a la que va? Y de repente esos niños comenzaban a dar fruto. Y entonces los adultos comenzaron a ir a la iglesia. De la misma manera, un producto audiovisual bien hecho, con una invitación a que la gente comience a acudir a la iglesia para procurar su crecimiento espiritual y en su conocimiento de Jesús, verdaderamente redunda en el crecimiento de la iglesia. Ahora, el crecimiento de la iglesia no es simplemente para un tema estadístico, porque sabemos que el Señor va agregando día a día a los que tienen que ser salvos. El crecimiento lo da el Señor con un propósito, que la gente verdaderamente pueda ser su discípulo. Segundo, los productos audiovisuales son aún más importantes en la era de las redes sociales. Durante mucho tiempo hemos hecho un gran esfuerzo en CBN por impactar en la televisión. Y gracias a Dios, y a Dios sea la honra y la gloria, hemos tenido éxito. Si usted me está diciendo en este momento, ¿pero quién ve televisión? Permítame decirle que en Latinoamérica millones de hogares siguen teniendo la televisión como su única ventana al mundo. Y ahora tenemos una generación que ya creció en la época digital, que consume prácticamente todo en línea. Y es cierto, el tiempo de exposición a la televisión de este tipo de comunidad es cada vez menor. Entonces, si sabemos dónde es que están, mal haríamos nosotros en no adaptar nuestro mensaje y nuestro producto audiovisual a esas personas en esos ambientes, en esas comunidades donde se desarrolla esta conversación. Tenemos que meternos ahí. Por eso es que en Vive Más, además del programa de televisión, trabajamos muy duro por tener presencia en redes sociales. Específicamente nuestra estrategia ha sido en YouTube, en Facebook y en Instagram. Y gracias a Dios hemos visto la respuesta de la gente que de repente nos escribe y nos pregunta, oiga, yo necesito saber de ese Jesús del que ustedes están hablando. Ahora, esto plantea un reto también. Y es que en redes sociales ha habido intentos o casos, vamos a decirle así, casos en donde la gente ha sido censurada por su forma de pensar. Eso podría eventualmente sucedernos. Tenemos que ser muy creativos y estar dispuestos a que de repente hacemos un producto, hacemos un video, nos matamos haciéndolo con excelencia y de repente no se volvió viral. No se preocupe, nadie tiene un secreto para volverse viral, pero el mensaje de Jesús sí va a ser viral.
Tercero, la iglesia puede incursionar en otros géneros si define los conceptos cuidadosamente. Un día de estos escuché a Dante Gebel decir que una transmisión de una prédica de él tuvo millones de personas conectadas durante un tiempo determinado, y gracias a Dios por eso, porque la palabra de Dios fue expuesta. Pero además de las prédicas, ¿qué otra cosa podemos hacer? Ya le di algunas ideas de géneros audiovisuales que usted podría implementar en su iglesia, porque realmente necesita haber una predisposición de la gente para ver una prédica durante tanto tiempo. Si no fuera así, piense por qué YouTube pone anuncios de 5 segundos antes del video que usted quiere ver. Porque el tiempo de exposición es muy corto y cada segundo cuenta. Usémoslo bien. Cuarto, la falta de recursos no debe ser un impedimento para la creatividad. Lo más fácil, mi hermano, mi hermana, es no incursionar en esto, no hacerlo, seguir haciendo las cosas como si no estuviéramos viviendo una cuarta transformación en la era digital. Recordemos las enseñanzas de Jesús cuando en Mateo 25-23 nos habla del sembrador, la parábola del sembrador. Jesús decía: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Yo pude ver esa palabra cumplida en mi vida cuando hace 16 años llegué a la oficina de CBN en Costa Rica y lo que tenían era una camarita, un micrófono de mano, un micrófono de solapa, como el que yo estoy utilizando en este momento, y 3 lucecitas. Y con eso comenzamos a hacer contenido. Al final teníamos una bodega de equipo, porque entre mejor servimos al Señor y con mayor fidelidad y con mayor dedicación, con mayor pasión, el Señor verdaderamente bendice. Le puede preguntar a cualquiera que esté, que haya incursionado en los medios de comunicación cristianos. Y finalmente, mi consejo es, como le dije, ya se me está acabando el tiempo. Mi consejo es: enfócate en tu llamado. ¿Cuál es tu llamado? Muchos jóvenes se acercan y me dicen: es que yo tengo un llamado para ir a las naciones, pero a veces no quieren ni salir del cuarto. Que no nos pase lo mismo. ¿Por qué tengo esta imagen ahí? Usted puede reconocer claramente al señor Donald Trump, allá a la izquierda, y al señor Pat Robertson, nuestro fundador, que hace más de 55 años el Señor le dio este reto. Quiero que vayas a quitarle las ondas del aire al príncipe de las ondas del aire. En ese momento la televisión estaba bastante incipiente, aunque consolidada, pero aún incipiente comparado con lo último que tuvimos hace una década. Y Pat Robertson, que era abogado, graduado de Yale, hijo de un senador de los Estados Unidos, decidió creerle a Dios y comenzó un ministerio de comunicaciones que ya tiene 55 años trabajando y sirviendo a la gente. Millones de personas alcanzadas, millones de proyectos humanitarios alrededor del mundo, personas beneficiadas. Y todo porque él decidió enfocarse en su llamado. Como anécdota, le cuento que él en fe fue a comprar equipo para la estación de televisión que quería hacer, pero no tenía dinero. Escogió lo que tenía que utilizar, el vendedor lo guió y al final el vendedor le dijo: bueno, ¿cómo va a pagar? Y ahí el Pat le contó su historia, lo que Dios le había dicho. Resultó que esta persona era cristiana y encontraron la forma de darle a Pat todo lo que necesitaba para comenzar con su canal de televisión, pagando poco a poco y hacer realidad su llamado. Ese fue un paso de fe. Y nosotros en este tiempo le garantizo que con la adecuada capacitación, con el adecuado conocimiento, la creatividad y muchísima oración combinada con acción,
su comunidad, su iglesia, puede incursionar con éxito dentro de los medios audiovisuales para el crecimiento del reino de Dios en su país. Le dejo acá los datos de CBN México para que pueda contactarnos y que podamos apoyarlo en su proyecto, asesorarlo en su proyecto si gusta, y que conozca más de lo que estamos haciendo para servir al reino de Dios en el mundo y por supuesto en Latinoamérica y aquí en México. Le agradezco muchísimo por su tiempo, por escucharme, por aguantarme estos 40 minutos y le deseo y oro desde lo más profundo de mi corazón para que el Señor le conceda tener éxito en esta labor que va a desarrollar. En Sociedad Bíblica de México llevamos más de 50 años acercando la palabra de Dios a las personas de los sectores más vulnerables de nuestra nación. Cada día trabajamos para que la Biblia llegue a personas de grupos indígenas. Gracias a las traducciones que se han realizado, cada año más de 5,000 personas reciben la Biblia en su idioma materno. Actualmente la Sociedad Bíblica de México trabaja en 14 proyectos de traducción con 50 traductores activos en sus comunidades. También la Biblia llega a niños en riesgo. A través de este proyecto se colabora con ministerios que ayudan a niños sin Cristo, entregándoles escrituras en formatos adecuados y totalmente gratuitos. Para la comunidad sorda se ha desarrollado escrituras en el idioma de lengua de señas mexicana para acercar a este grupo marginado el mensaje de vida en video. Con el proyecto No Hay Límites, cada año se entregan escrituras en el sistema Braille y en audio para personas con discapacidad visual. Como podemos ver, el reto es muy grande. Por eso, en este mes de la Biblia, te invitamos a participar con tus oraciones y tus donativos para que la Biblia llegue a más personas. Realiza tu donativo a la cuenta que en este momento aparece y colabora para que ningún mexicano se pierda. Muchísimas gracias a Esteban Castro por su colaboración y a todos ustedes por habernos seguido a lo largo de esta transmisión. Les queremos invitar a que lo sigan haciendo durante todo el mes de agosto, porque estamos celebrando agosto, mes de la Biblia, el poder de su palabra. Muchísimas gracias por sus comentarios, sus oraciones, sus donativos. Son muy importantes para nosotros. Y les esperamos el día de mañana. Hasta la próxima. Agosto, mes de la Biblia, el poder de su palabra.